Hoy seguimos hablando acerca del propósito de Dios, amén. Nadie puede recorrer su propio camino en esta tierra a menos que conozca y siga el propósito de Dios. Amén. Usted no podrá ir a ninguna parte ni hacer nada que cause impacto a menos que usted camine en el plan de Dios para su vida. Un plan completamente diseñado para usted. Un plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, dice el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10, que antes de la fundación del mundo fueron hechas todas las obras que usted y yo íbamos a hacer, amén. Entonces significa que en contraste de conocer el propósito de Dios y seguir el propósito de Dios para su vida. Hace unas semanas estuvimos hablando acerca del poder que hay, el propósito de Dios en alguien, el poder que trae el propósito de Dios en una vida, amén. Usted lo puede buscar en YouTube, allí está, el poder de un propósito. Pero hoy vamos a hablar del poder que hay cuando ese propósito es activado en tu vida. Cuando ese propósito no solamente tú lo conoces, sino que lo activas en tu vida y comienzas a caminar y a vivir ese plan y ese propósito de Dios. Entonces hay un poder en esa activación. Y eso es lo que quiero que esta mañana usted salga convencido de este lugar. No solamente de que tiene un propósito, sino de que es la voluntad de Dios que usted camine en ese propósito. Que usted vea la manifestación de ese propósito en su vida. Amén. Y hay 7 cosas que ocurren que son poderosas cuando el propósito es activado en cada uno de nosotros. Tal vez usted tiene alguna idea del plan y del propósito de Dios para su vida. Tal vez usted está haciendo algunas cosas que forman parte de ese plan. Pero es necesario, iglesia, que usted tenga plena conciencia de a qué Dios lo llamó y cómo usted va a hacer eso. Porque en el caso de Jesús, Jesús sabía quién era. Sabía a qué había sido llamado y sabía cómo lo iba a hacer. Amén. Entonces, número 1, la activación del propósito tiene el poder de guiarnos a nuestro destino. Amén. El propósito tiene el poder de llevarnos a nuestro destino porque nos da sentido y nos da dirección. Nos da sentido y nos da dirección. Saber a dónde voy y saber cómo voy a llegar. Solamente con saber a dónde vas no es suficiente. ¿Cuánto vamos de camino al cielo? Vamos de camino al cielo. Tenemos que saber cómo llegar, cómo vivir esta vida, cómo caminar en esta vida. Amén. Entonces, el propósito, la activación del propósito revela nuestro camino y ordena nuestros pasos. Porque muchas veces estamos dando pasos equivocados, desordenados, pero cuando estamos conscientes del propósito de Dios en nuestra vida, del plan que Dios tiene con nosotros, nuestros pasos agarran orden, nuestros pasos comienzan a ordenarse. Amén. Si nosotros tenemos una idea de a dónde vamos, podemos hacer entonces todo lo que sea necesario para llegar a ese lugar. Fíjense, en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Allí tenemos un ejemplo importante acerca del mismo Jesús. Cuando seguimos lo que Dios nos ha destinado para que nosotros hagamos, nuestros esfuerzos van a ser exitosos. Y dice Lucas capítulo 4, verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense la identidad de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y dice, me ha enviado. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabía para qué había sido enviado.
Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, me ha enviado a dar vista a los ciegos, me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos y me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Y como Jesús permaneció en comunión con su Padre y siguió continuamente su voluntad, entonces Él pudo decirle al leproso, cuando el leproso le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: sí quiero. Jesús le dijo: estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque Él sabía que había venido a eso. Él sabía que las sanidades, la liberación, eran parte del plan de Dios para su vida, iglesia. Y ese mismo Jesús dijo que usted y yo haríamos obras mayores que las que Él hizo. Entonces forma parte del plan de Dios para la vida de la iglesia que usted le pueda decir también a alguien: sí, Dios quiere sanarte. Sí, Dios quiere restaurarte. Sí, mira, Dios puede levantarte. Forma parte del plan de Dios para su vida. Amén. Y Jesús estaba destinado a hacer eso. Jesús estaba destinado a resucitar de la tumba. Por eso es que en Hechos capítulo 2, en el verso 24 dice: al cual Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retuviera a Jesús, porque Él estaba destinado a reinar. Es imposible que Satanás retenga tu bendición, porque tú estás destinado a ser bendecido. Es imposible que Satanás pueda hurgar y pueda detener el plan que Dios tiene contigo, porque tú estás destinado a cumplir el propósito de Dios. Y dice la Biblia que Él no te dejará hasta que cumpla todo lo que dijo que iba a hacer contigo. Y ahí estás tú y ahí está tu familia también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Del mismo modo, esa la activación de ese propósito te llevará a alcanzar tu destino. Hay un destino. Hay mucha gente que vive esta vida, no sabe a dónde va, no sabe qué hacer, no sabe para qué está aquí. Si usted le pregunta: ¿cómo te ves dentro de un año? No sabe. ¿Cómo usted se ve dentro de un año? ¿Cómo te ves en 5 años? Yo me veo haciendo la obra de Dios. Yo me veo haciendo la obra de Dios, porque sé que Dios me llamó a hacer su obra. Amén. Gloria a Dios. Tal vez te encuentras hoy en la tumba del fracaso o en la tumba de la decepción, pero tú no fuiste diseñado para quedarte allí. No fuiste diseñado para quedarte allí. Así que tienes que salir de esa tumba. Tienes que salir de esa tumba. El fracaso no fue diseñado para quedarse. El fracaso fue diseñado para impulsarte, para llevarte más allá, para que tú puedas usar el fracaso como un trampolín para obtener y hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pastora, y todos tienen un propósito, todos tienen sí. La persona que usted vea, mire, una vez yo estaba predicando en la calle, así, estábamos hablando con unos señores que estaban ahí en las afueras de un taller, pero estaban tomando. Y ellos me decían: esta es mi vida. Todos los días después de trabajar, nos reunimos los amigos y aquí debajo de la matica. Tenían una matica ahí en la urbanización Orinoco. Vamos y bebemos y así se nos pasa la vida. Y en el momento que él me está diciendo todo eso, el Espíritu me dice: viven sin propósito. Por eso viven así. Porque no saben que hay un propósito y un destino de Dios. Así que la peor persona, la persona que usted piense que diga: no, ese no, Dios no tiene nada con él. Dios sí tiene. Dios sí tiene. Porque desde el mismo momento que usted y yo recibimos el aliento de Dios y la semejanza de Dios,
el propósito de Dios se sembró en nuestro espíritu. Amén. El problema es que mucha gente no lo sabe. ¿Por qué la gente se suicida? Porque cree que ya no hay más nada acá, que ellos no valen, que no hay un plan para ellos. Y hay una iglesia que tiene que levantarse a decirles que sí hay propósito, que sí hay plan, que Dios escribió cada obra. Hay un libro, en el libro de Apocalipsis lo habla, donde nuestras obras están escritas. Y no es nada más para los que estamos aquí en la iglesia. Todo ser humano tiene un libro de su historia. El asunto es que eso cambia cuando tú dejas que Él escriba y que la pluma sea Él. Cuando tú entiendes que te debes dejar guiar por Él y que el plan lo diseñó Él. Hacemos planes para nuestra vida. Incluso hay gente que llega a tener un diario donde anota y dice, voy a hacer esto, en tanto tiempo voy a estar aquí, voy a hacer esto, sin tomar en cuenta a Dios. Sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando eso no funciona, se frustran. Porque el asunto es entender que quien diseñó el plan es Dios. El que diseñó el destino es Dios. Y Él quiere que nosotros entendamos eso. Amén. Entonces, activar el propósito de Dios en nuestra vida tiene el poder de guiarnos a nuestro destino. Número 2, nos da el poder de la influencia. Nos da el poder de la influencia. Amén. Mire, su esfera de poder se relaciona, o de influencia, se relaciona con el territorio que le ha sido asignado a usted, que Dios le ha dado para llevar a cabo su llamado y su propósito. Dios te llama para algo, Dios pone un propósito en tu corazón y te entrega un territorio para que tú lo manifiestes. No es a la deriva. Dios te entrega un territorio para que tú lo manifiestes. Ese territorio puede ser tu familia, tu comunidad, tu vocación. Eres médico, eres abogado, eres ingeniero y crees que el propósito de Dios lo vas a desarrollar aquí dentro de la iglesia. Por donde vayan los talentos y por donde vayan los dones, por allí va el propósito de Dios para tu vida. Así que necesitamos reflexionar, analizar, ver, hurgar en nosotros mismos. La palabra dice, examínese cada uno. A veces queremos examinar a los demás. No, Dios tiene un plan con fulano, conmigo. ¿Cuál es el plan que tú tienes conmigo, Señor? ¿Cómo voy a desarrollar ese plan, Señor? Tú estás conmigo. Jesús desarrolló el plan de Dios, del Padre en su vida, porque el Espíritu Santo estaba con Él. Necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos relación con el Espíritu Santo. Mientras más relación usted tiene con alguien, más se parece. Por eso es que dicen que los esposos con los años parecen hermanos. No vean a Milcar y a Nair, parecen hermanos. Pero es porque la relación ha sido de tanto tiempo y ha sido una relación, una intimidad, una relación que tú terminas pareciéndote al otro. Yo necesito parecerme a Jesús. Necesito relacionarme con Él cada día, con el Espíritu Santo, para poderme parecer a Él, para poder ser como Él es, porque es la única manera que nosotros podamos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Por qué la activación del propósito trae el poder de la influencia? Porque tú, con tu llamado, con el plan que Dios tiene contigo, con el diseño específico que Dios hizo contigo, tu presencia y conocimiento y habilidades que tú tienes van a ser de influencia en el lugar donde estés. Van a ser de influencia en el lugar donde estés. Influencia
con el propósito, con el plan, con los dones, con los talentos que Dios te ha dado. Que Dios te ha dado y que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y nuestra influencia a veces se extiende sobre varias áreas. Y cuando conoces el propósito, tal vez tú quieres marcar ciertos territorios. Bueno, aquí es donde Dios me va a usar, aquí es donde Dios me va a usar. Y tú marcas ciertos territorios y estableces tu área de influencia. Pero tú no puedes ejercer tu influencia a menos que estés en el territorio apropiado. No puedes ejercer tu influencia a menos que estés en el territorio apropiado. Territorio: la ciencia, las artes, la salud, los medios de comunicación, la cultura, los deportes, la parte social, la espiritualidad. Son territorios que Dios le ha entregado a cada ser humano de acuerdo a su llamado y a su propósito. Si, por ejemplo, estás sirviendo en algún área de la iglesia, por ejemplo, el ujier, su propósito no es abrir la puerta, ese es su territorio. Su propósito es dar una sonrisa, una bienvenida y transmitir el carácter de Dios en su territorio, que es ahí en la puerta. Si tú eres adorador, si tú eres músico, tu territorio es ese talento que tienes. Tu territorio es este lugar, pero ese no es tu propósito. Tu propósito es poder adorar a Dios de tal forma que influencies a un pueblo. Que influencies a un pueblo. Ese es el propósito. Y tu territorio, a veces nos conformamos con el territorio y nos quedamos allí. Y el propósito va mucho más allá, amén. Un pastor, una pastora, su propósito no es predicar, nada más. Ese es el territorio que Dios te ha dado. Mi propósito es conectarme con Dios de tal manera que yo pueda dar una palabra de Él para un pueblo. A través de la predicación, a través de la comunicación, que es el territorio que Dios me ha dado. Amén. Es importante entender esta diferencia para no quedarnos solamente en el ámbito, en el lugar que Dios nos asignó, sino entender el propósito que hay detrás de todo eso. Amén. Si eres un líder, tu propósito no es ejercer autoridad. La autoridad es el territorio que Él te da para que tú puedas entonces ejercer la influencia. Si Dios te llama como líder, no te va a dejar así, te va a dar un territorio, la autoridad que tienes como líder. Pero el propósito es influenciar y cambiar vidas. El propósito es ser usado como una herramienta de transformación y de bendición para otros. Amén. Número 3. Cuando se activa el propósito en tu vida, tienes el poder de ser fuera de lo común. Fuera de lo común. Los que encuentran su propósito en la vida, propósito de Dios, dejan de ser o dejan de tener algo en común con lo que es común. Ya tú eres diferente, ya tú marcas una diferencia, piensan y actúan diferente. Piensan y actúan diferente, amén. A diferencia de muchas personas que hoy en día lo que buscan es el entretenimiento, pasar el rato, ver cómo pasan los días. Amílcar contaba el testimonio. Trabajaba de lunes a viernes, el viernes, sábado y domingo era fiesta, pero el domingo en la tarde se daba cuenta nuevamente del vacío que tenía. ¿Sabe por qué? Porque no estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Y ese es el vacío que tienen muchas personas, que no están caminando en el propósito que Dios le ha dado. Se han conformado con hacer. Marta no estaba caminando en el propósito de Jesús. Estaba caminando en su territorio, ahí se defendía muy bien. Pero María estaba caminando en el propósito, estaba haciendo lo que fue diseñada para hacer. Amén. Gloria a Dios.
Mientras que otros acumulan dinero, bienes materiales para sí mismos, las personas con propósito siembran en la vida de otros, trabajan para empoderar a otros, para llenar a otros dentro de la esfera de influencia que Dios le ha dado. Amén. Así lo hicieron Abraham, Moisés, José. Dios le entregó un territorio que era el gobierno de Egipto, y desde allí pudo ser la influencia para preservar el linaje que Dios había escogido. Amén. Cumplió su propósito David, Pedro, Juan y tantos otros. Amén. Entonces, cuando tú activas el propósito de Dios en tu vida, tú dejas de ser común, porque tú vas a hacer cosas diferentes que marquen una diferencia en el mundo. ¿Usted cree que todos estos inventores que hicieron grandes inventos que cambiaron la humanidad, no era propósito de Dios que ellos fuesen inventores? ¿Quién da la sabiduría? ¿Quién da el conocimiento? ¿Quién da la ciencia? Muchos cristianos cambiaron el mundo porque caminaron en lo que Dios le entregó. Si tú tienes un talento para la comunicación, si ese talento que viene de parte de Dios, Dios te lo ha dado, dile a Dios que te muestre cómo hacer el propósito de Él a través de ese talento. Hay gente que no tiene talento para comunicarse, le cuesta mucho comunicarse. Independientemente, si Dios te llamó a eso, eso va a cambiar. Pero tenemos que revisar, mire, los dones son regalos que Dios nos da. Son regalos que Dios nos da. Todos los dones. Tú tienes un don para hacer algo. Tú tienes un don para hacer algo. Para dirigir, para administrar, para guiar. Tú tienes un don. Por ahí Dios quiere bendecir a otros. Por allí Dios quiere cambiar la vida de otro. Y eso es propósito de Él. Amén. Entonces, a veces nos limitamos por el mismo hecho de entender equivocadamente lo que es un territorio y pensamos que, bueno, Dios me puso aquí y esto es lo que voy a hacer hasta el día que Él me lleve. No voy a hacer más nada diferente a hacer. Pero el propósito no es hacer, el propósito es ser. Es distinto. El territorio es hacer y el propósito es ser. Necesito ser lo que Dios diseñó que yo fuera. Necesito ser lo que Dios diseñó que yo fuera. Jesús dijo: vosotros sois la luz y la sal de la tierra. Ahí hay propósito. Ahí hay propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ser luz y ser sal de la tierra. Te entregó un territorio a la iglesia. A nosotros nos entregó este lugar. Nos entregó este lugar geográfico, un área, esta ciudad. Es un territorio. La luz tiene que alumbrar las vidas. Tiene que alumbrar las vidas. Ese bombillo está encendido y ese bombillo está alumbrando. Yo no puedo decir que no estoy mirando el bombillo porque estoy viendo la luz. Así mismo es, cuando se activa el propósito de Dios en ti, es como que prendieras la luz. Y todos lo pueden ver. Todos lo pueden ver. Hay gente que está frustrada, sentada en una silla en la iglesia, porque cree que Dios no lo llamó a nada. Porque cree que Dios solamente lo llamó a venir a escuchar un mensaje para mantenerse en santidad, para no estar en el mundo y ya, y esperar que Cristo venga y nos lleve y nos levante a todos. Mientras tanto, hay vidas que fueron diseñadas para que tú le hablaras. Hay vidas que fueron diseñadas
para que tu influencia los cambiara y los transformara. Necesitamos ver nuestra vida, nuestras acciones, y esto tiene que ser intencional, intencional. Yo estoy caminando en el propósito de Dios. Cada día usted tiene que ser intencional en eso. Hoy camino en el propósito de Dios para mí. Hoy camino en el propósito de Dios para mí. ¿Y sabe qué va a pasar? Los territorios se van a abrir. Usted va a tener influencia. Usted va a tener guía en su destino. Dios le va a decir cómo lo va a hacer. Dios le va a decir cómo lo va a hacer, amén. Una persona puede pasar 30 años sentada en la silla de una iglesia sabiendo que Dios lo llamó a algo y no hacerlo. Y no hacerlo. Pero cuando se activa ese propósito en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu, tú te tienes que levantar de ahí y hacer las obras que Dios diseñó para ti. No te puedes quedar sentado. Gente herida dentro de las mismas iglesias decidieron no servir más, decidieron no ir más a una iglesia porque fueron heridos. Y esos propósitos están allí, vigentes, esperando que haya una activación. Esperando que haya una activación. Gente que viene a las iglesias y no quieren tomar la decisión. No quieren. Señor, yo estoy bien así. Yo estoy bien así. No me meto en esto, no me meto en aquello. Yo estoy bien así. Y el propósito de Dios allí está latiendo, latiendo, latiendo. Sabe, como Jeremías, que dice que era como un fuego que lo quemaba por dentro. Se burlaron tanto del hombre, porque el hombre estaba trayendo una palabra que Dios le había dado para alertar al pueblo, que dijo: no hablo más, no predico más, me encierro en mi casa. Y dice la Biblia que no pudo, no aguantó, porque el propósito ardía dentro de él, ardía dentro de él. Esta iglesia tiene un propósito precioso en esta ciudad. Esta ciudad ha sido entregada como territorio a esta iglesia. No estoy despreciando a las demás iglesias, cada quien tiene su territorio. Yo sé que Maranata Ciudad Guayana, la ciudad le ha sido entregada. La ciudad le ha sido entregada. Necesitamos activar, dinamizar. El Espíritu Santo es dinámico. Pero hay que tener conciencia y entendimiento y saber que Dios solamente está esperando por ti. Dios solo está esperando por ti. Amén. Cuando el propósito es activado en tu vida, tienes el poder de producir cambios. ¿Sabe por qué? Porque un propósito activado desafía el status quo, desafía la zona de confort. Cuando se activa el propósito en tu vida, tú dices: no puedo seguir procrastinando. Necesito hacer lo que Dios me mandó a hacer. Necesito hacerlo. Y se activa ese poder allí. La activación del propósito desafía la mediocridad con la excelencia. Desafía la religión con una relación verdadera. No te vas a conformar, porque ya tú sabes y puedes decir como dijo Jesús: el Espíritu me ha ungido para. Diga: el Espíritu Santo me ha ungido para. Ahora eso complételo usted, porque usted sabe para qué Dios le llamó. Usted sabe para qué Dios le llamó. Amén. La activación del propósito desafía la tradición vacía con una vida de cambio constante. No te quedas igual, no te puedes quedar igual, porque tú sabes que Dios te llamó a eso y tú tienes que mejorar, tienes que desarrollar el talento, tienes que caminar en fe, tienes que tomar ese territorio que Dios te entregó. No te conformes con no ver a tu familia aquí, con no ver a tus vecinos aquí o en otra iglesia. No te conformes.
Ese es tu territorio y Dios te lo entregó. Pelea. Pelea por eso. Pelea por eso. Que cuando estemos allá arriba y Dios nos diga qué hiciste con lo que te entregué, tú le puedes decir: Señor, yo hice mi parte. Ya tú no puedes responder por lo demás, pero tú hiciste tu parte. Tú hiciste tu parte. Amén. La activación del propósito desafía la conformidad sin sentido con progreso y con avance. Usted va a ver que una persona que sabe que Dios le llamó, que sabe que Dios lo colocó en un lugar para hacer una obra que Él diseñó, esa gente no se queda quieta. Esa gente no se queda quieta. Esa gente está buscando mejoras. Esa gente todo el tiempo quiere ir avanzando, progresando. Uno de los espíritus que va a atacar a la iglesia en estos últimos tiempos es el espíritu de estupor. Un espíritu que te sienta un desánimo, una frustración. ¿Para qué lo voy a hacer? No va a servir. No va a funcionar. Es que ya no funcionó. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo: Señor, pero si ya yo tengo toda la noche echando la red ahí? Toda la noche, ¿para qué la voy a echar otra vez? Menos mal, gracias a Dios, que el hombre dijo: en tu palabra lo voy a hacer. En tu palabra lo voy a hacer. Cuando usted no tenga ganas de hacer algo que usted sabe que Dios le mandó a hacer, hágalo por obediencia. No lo haga por sentimiento, hágalo por obediencia. Y usted va a ver cómo se va a manifestar esa seguridad, que usted va a saber que usted está haciendo la voluntad de Dios. Y cuando usted sabe, mire, cuando usted sabe que usted está haciendo la voluntad de Dios en su vida, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay ofensa, no hay humillación que pueda parar en usted lo que usted está haciendo para Dios. Amén. Gloria al Señor. El propósito desafía los odres viejos. Por eso Jesús habló esta parábola en Mateo 9, verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Los odres eran aquellas bolsas, aquellas botas de cuero que era para almacenar el vino. Cuando esa bota ya era usada y quedaba un tiempo sin usar, ella se resecaba. Si usted le echaba vino nuevo, el vino sigue fermentando, sigue expandiéndose, iba a romper la bota y se iba a perder tanto el envase como el vino. Por eso es que él dijo: pero echen el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Si no cambias, no estás viviendo tu propósito. Una de las señales que tú estás caminando en tu propósito es que hay un cambio constante, un avance constante, un progreso constante. No te conformas con la gloria que recibiste ayer, sino que buscas una gloria mayor. No te conformas con el nivel de intimidad o con la experiencia poderosa que tuviste en una noche de oración, sino que sigues buscando, sigues buscando, sigues buscando. Porque el propósito de Dios es constante en nuestra vida, amén. Es constante en cada una de nuestras vidas. El propósito de Dios siempre va a producir cambios. ¿Estás desafiando tu zona de confort? ¿La estás desafiando? ¿Estás consciente que Dios te llamó a avanzar, a ir más allá, a dar una milla más, a ir más lejos? ¿Estás consciente de eso? Y estás desafiando esa zona de confort, que me siento también así, Señor. Ya tú me diste esta bendición, esto lo bregué, Señor, con ayuno, con oración, y ya lo tengo. ¿Te vas a quedar ahí? Hay más.
Hay más. Hay más. ¿Qué estás haciendo para mejorar el mundo? La sociedad que te rodea. La iglesia fue llamada a ser sal de la tierra, no a estar en cuatro paredes. Aquí nos preparamos. Aquí somos investidos de ese poder. Aquí recibimos la unción a través de la palabra. Pero eso tiene que tener un fruto afuera. Tiene que tener un fruto afuera. Porque si no estamos encapsulando. Jesús tuvo 40 días de ayuno antes de salir a su ministerio. Se llenó, se preparó, recibió allí toda la revelación del Padre y salió a liberar, a sanar, a predicar, consciente que tenía que mantenerse pegado allí de su Padre, en comunión con el Espíritu Santo. Hay mucha gente que comienza a caminar en su propósito. Saúl fue así. Dios lo ungió como rey. Dios lo llamó como rey. Era el propósito que él fuera rey. Pero en el camino se dispersó, se desenfocó y perdió. El propósito quedó allí. ¿Sabe por qué? Porque las características del reinado de Saúl eran solo para él. Hay cosas que tú vas a hacer que solo tú las puedes hacer así. Solo tú las puedes hacer así. Dios nunca va a parar su obra. Y Dios siempre va a mover sus piezas. Pero qué bueno que las cosas desde un principio se puedan hacer como Dios lo ha establecido. Y Dios no tenga que estar buscando planes B. Sino que nosotros le digamos como Isaías: heme aquí, Señor. Aquí estoy, envíame a mí. Isaías le dijo así: Señor, envíame a mí, envíame a mí. Amén. El propósito nos hace producir cambios en todos los que están a nuestro alrededor, en nuestra vida primero y en los que están a nuestro alrededor. El propósito activado en nuestras vidas nos da el poder de la creatividad. Nos trae el poder que hay en la creatividad. Una persona que no opera en su propósito, que no camina en su propósito, no tiene poder para crear, para expandirse, para multiplicarse, para reproducirse en otros. Puede ganarse la vida, pero no podrá generar un excedente. Sobrevive, mas no vive la vida abundante que Dios ha diseñado. Amén. Yo quiero vivir esa vida abundante. Yo quiero caminar en esas obras. Yo no me puedo conformar con lo que he alcanzado hasta hoy. Porque si la palabra dice que cada día son nuevas sus misericordias, cada día hay algo nuevo para hacer para Dios. Amén. Gloria al Señor. El propósito nos da el poder de prosperar más allá de satisfacer nuestras necesidades básicas. Amén. Nos proporciona un exceso que nos permite producir algo nuevo, hacer algo nuevo, tomar riesgos, ir más allá de lo que otras personas están haciendo, pensar, soñar, visualizar la grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero una persona sin propósito, o que piensa que no tiene propósito, no sueña, no visiona, no avanza. Amén. Hay personas que con una idea creativa que Dios les ha dado han logrado la promoción en un trabajo, han logrado el éxito en los negocios, reciben la gente que ha diseñado cosas. ¿Usted sabe lo incómodo que es coletear y tener que exprimir el colete uno mismo? Pero una mujer en Estados Unidos
que diseñó un coleto que se exprime solo. Y ha sido un invento que le ha dado la vuelta al mundo. ¿De dónde viene esa creatividad? ¿De dónde viene? Tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos. No se conforme. No se conforme, mi amado, no se conforme. Mire, José no se conformó. Él no se conformó. Los hermanos lo vendieron. En Egipto cayó en la cárcel. Pero él sabía que había un propósito. Y sabía que ese propósito no se había cumplido todavía. Y como se mantuvo fiel a Dios, de la cárcel salió directamente al palacio. De un preso común salió a ser gobernador de Egipto. Porque el plan de Dios siempre se cumple cuando tú quieres caminar ese plan. Siempre se va a cumplir, no importa lo que venga a tu vida, no importa las situaciones difíciles, no importa que en un momento determinado tú digas hasta aquí llegué, esto se acabó, no veo más camino, pues Él hará un camino donde no lo hay. Porque así lo dice su palabra. No es que no hay camino, es que nosotros no lo vemos. Pero Él, que está en la eternidad, Él ve el camino que nosotros no vemos y lo abre para que tú y yo lo veamos. Para que tú y yo lo veamos, amén. Es hora de despertar ese poder creativo de tu propósito para que puedas desarrollarte, para que puedas desarrollar ideas, negocios, productos, sistemas, protocolos, libros. Mire, ¿cuántos libros se han dejado de escribir? Por tú pensar y decir, no, yo no puedo. Tenemos que buscar, indagar. Y eso se hace a través de la comunión con el Espíritu, a través de la comunión con Dios. Dios nos habla. Dios nos habla. Mire, no es la voluntad de Dios que usted pase 20 años sentado en la silla de una iglesia. No es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que usted permanezca en la iglesia. Pero no es la voluntad de Dios que usted pase 20 años sentado en esa silla. Sin que su propósito se manifieste, se desarrolle y explote, hermano. Una persona con su propósito, el propósito de Dios activado en su vida, explota en expansión. No tiene límites, porque sabe que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Lo que Dios le mandó a hacer, amén. Número 6, un propósito activado te da el poder de prosperar. Hermano, escuche, el poder de prosperar económicamente. Necesitamos entender esto. Deuteronomio 8:18, y recordarás al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para obtener las riquezas. Está hablando de riquezas. Está hablando de prosperidad económica. Porque Dios no te va a mandar a hacer algo y no te va a dar los recursos para que tú lo hagas. Dios no va a hacer eso. Amén. El problema es que Dios no te va a dar los recursos cuando tú lo vas a malgastar en otra cosa que Él no te ha mandado a hacer. Amén. Las personas cuyos pensamientos están alineados con su propósito tienen el poder, tienen esa gracia, tienen ese favor para crear riqueza, para crear recursos, porque sus pensamientos provienen de Dios. Así que cuando alguien descubre su propósito y lo activa su prosperidad. Mano, eso es un código del reino. Activa su prosperidad. Dios siempre provee el cumplimiento de su propósito completo para nuestra vida, no solo para nuestras necesidades temporales. Hermano, usted tiene hambre hoy, usted come y el hambre se fue. Eso es temporal. Pero a veces nos paramos en lo temporal. Pero hay algo eterno, amén. Hay algo eterno y la provisión de Dios viene en forma de recursos, de conexiones, de favor, de tiempo, de relaciones. Hay muchas cosas que Dios va a empezar a abrirle a usted. No, yo no me relaciono con la gente que no es cristiana porque no te vas a relacionar para hacer lo mismo que hacen ellos. Pero ¿cómo ellos van a ver la grandeza de Dios? ¿Cómo van a ver la grandeza de Dios?
Tenemos que relacionarnos. Empresarios que después que se convirtieron al Señor más nunca tuvieron relación con otros empresarios. ¿Y cómo tú le vas a enseñar a ellos que el dinero tiene un único fin y propósito en el mundo, que es ser usado para avanzar los planes de Dios en la tierra? Y que en medio de eso Dios cubre nuestras necesidades y nos da un excedente para nosotros poder ayudar a otros también. La gente tiene que saber. En la tierra hay 5 tipos de riqueza. 5 tipos de riqueza: la que se gana, la que se hereda, la que se toma prestada, la que se roba y la que se crea. Y la riqueza que se crea no se acaba. No se acaba, amén. No se acaba. Todo lo que se crea siempre comienza con una idea. Comienza con una idea. Y cuando esa idea es dada por Dios y tú pones tu disposición de desarrollarla, mantienes tu comunión con Dios, eso tiene que caminar, eso tiene que desarrollarse, eso tiene que producir el fruto para lo cual Dios lo envió. Amén. Gloria al Señor. Tus propósitos como ser humano está alineado con los propósitos del reino de Dios, por lo tanto es eterno. Y se requiere de un propósito divino para dar a luz un propósito terrenal. Si usted no tiene conexión con Dios, si usted tiene una relación con Dios allí, a un nivel de 5, de 10, de 6, usted va a producir a ese nivel. Pero cuando usted ahonda en su relación con Dios, cuando usted ahonda en su amor por Dios, cuando usted le dice, Señor, yo recuerdo que la pastora Zoraida siempre decía, hija, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Ella no se conformaba, hay algo más, siempre hay algo más. Y todo eso va a fluir cuando tú te pones en sintonía con Dios. Cuando tú le dices, Señor, aquí estoy. No sé para qué me llamaste, Señor, de verdad no tengo idea. Pero yo sé que tú me llamaste para algo. Señor, revélame ese propósito. Ponlo en mi corazón, Señor. Destapa mi mente, Dios. Dame luz. Hay que pedirle luz al Espíritu Santo para que traiga la revelación. Y usted va a comenzar a caminar en cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Y no relacione, aunque el trasfondo y la base es espiritual, no relacione solo con lo espiritual. Ahí en su trabajo, ahí en su área de desempeño, ahí en ese conocimiento que usted tiene de algo, Dios quiere hacer algo poderoso. Dios quiere hacer algo poderoso. No te limites. No te limites. Dile a las circunstancias, Dios tiene propósito conmigo. Él me dio este don y me dio este talento y yo lo quiero desarrollar. Así que toda circunstancia se abre en el nombre de Jesús. El favor de Dios está conmigo y tiene que abrirse porque tú estás caminando en ese propósito, en esos dones que Él te dio. Si tú no estás claro para qué te llamó Dios, revisa los dones que tienes. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? Por ahí viene. Pide que Dios te traiga revelación. Hay gente que ha pasado toda su vida diciendo, no, yo no soy bueno para nada. O otros se lo dijeron, tú no eres bueno para nada. Y crecieron así. Yo no soy bueno para nada, yo no soy bueno para nada, a mí nada me sale bien, yo no sirvo para esto, yo no sirvo. Renueva tu mente, renueva tu mente, renueva tu mente con la palabra de Dios. Jesús decía, y el Espíritu Santo me ungió y me envió. ¿De dónde sacó Él eso? Estaba escrito en Isaías. Estaba escrito en Isaías. Y Él sabía que era de Él que estaban hablando.
Así que cuando usted recibe una palabra, Dios le está hablando. Dios le está hablando. No menosprecie ninguna palabra que venga a su vida. Dígale: Señor, ¿por qué me diste esta palabra? ¿Por qué me das esta palabra? ¿Qué tú quieres que yo haga con esta palabra? Siémbrela en su corazón, riéguela con fe. Y esa palabra va a dar vida y va a dar transformación. Amén. Dios suplirá todas nuestras necesidades esenciales, como dice Mateo 6:26. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? Esto lo dijo Jesús. ¿No vales tú mucho más que los animales? Y Dios se encarga de ellos. No se va a encargar de ti, de mí. No se va a encargar de ti, de mí. Si quieres vivir en abundancia, tienes que descubrir y activar el propósito de Dios en tu vida. Escúchale, pero ese pastor es millonario. Encontró el propósito de Dios, lo activó en su vida, está caminando en las obras de Dios y sabe, no todos lo saben, pero la gran mayoría de hombres de Dios lo saben, que los recursos vienen para cumplir el plan de Dios y el propósito de Dios. Nuestro apóstol Raúl Rosario, 79 años, ese hombre no se enferma. Ese hombre no tiene necesidad, tiene sus necesidades cubiertas y va más allá porque ha entendido el propósito de Dios para su vida. Ha caminado en ese propósito durante más de 50 años y ha visto el respaldo de Dios. Y nosotros estamos bajo esa cobertura, bajo esa unción. Nosotros estamos bajo esa unción. Recuerda que Eliseo le dijo: Señor, yo quiero la doble porción, una doble porción de esa unción. Usted está en un ministerio bajo una cobertura que hay unción de Dios. Tómela, pídala, pídala. Esos hombres de Dios han pagado un precio durante años para que usted y yo seamos bendecidos. Número 7. Cuando activas el propósito de Dios en tu vida, tendrás el poder de hacerte conocido en el cielo. Serás conocido en el cielo. Serás conocido en el cielo. Y aquí está lo que le hablaba acerca de los libros. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y se abrieron los libros. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos en el libro de la vida, los que estamos en el libro de la vida, tenemos salvación. Pero ese libro será abierto y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras que están escritas en ese libro. No de acuerdo a nuestras obras para obtener salvación, porque ya la tenemos. Pero nuestras obras, ¿qué hicimos con los talentos? ¿Qué hicimos con los dones? ¿Qué hicimos con los recursos? ¿Qué hicimos con la familia que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con ese matrimonio que Dios nos dio? ¿Qué hicimos para Él y para su reino? Y Dios sabe todo acerca de nosotros. ¿Usted cree? ¿Qué historia se está escribiendo en esos libros? ¿Está allá? ¿Están los libros allá? Dios me llamó a mí a ministrar y a enseñar la palabra del Señor. Yo estoy segura de eso. No tengo duda, ya no tengo duda. Y esos allá a mí me conocen así. Eso está escrito en ese libro. Las cosas que usted está haciendo en su propósito, en su caminar para Dios, está escrito en ese libro. Vamos a escribir, vamos a hacer que se escriba más. Que los ángeles sepan que hay gente aquí en la tierra. Aquí Venezuela, aquí Puerto Ordaz,
aquí en Unare, frente al aeropuerto, Maranata Ciudad Guayana, gente que le cree a Dios, gente que le cree a Dios, gente que va a activar su propósito, gente que va a caminar en las obras que Dios diseñó, gente que no se va a conformar con la salvación. Porque Jesús no se conformó con redimirnos y pagar la deuda de nuestro pecado. Murió en la cruz y pagó la deuda de nuestro pecado, pero Él resucitó. Él no se quedó en la tumba no lo podía retener. Nadie puede retener lo que Dios tiene para ti, amén. Necesitamos expandir nuestra mirada, quitar los límites y verte. Yo te reto a que tú te veas de aquí a un año. Visualiza dentro del plan de Dios, haciendo lo que Dios te ha mandado hacer, bendecido, prosperado. Caminas en el plan de Dios, viene la provisión. Caminas en el plan de Dios, Dios se va a encargar de tu familia, se va a encargar. Caminas en el plan de Dios, Dios se va a encargar de ese matrimonio, se va a encargar. Se va a encargar de esos hijos, se va a encargar. Porque Dios es fiel. Dios es fiel, amén. ¿Cuántos quieren liberar ese propósito, liberarlo, activarlo? ¿Cuántos quieren activar ese propósito? Póngase sobre sus pies. Yo quiero que usted responda allí, con una firme convicción. Si no tiene esa convicción, no lo diga. ¿Usted quiere liberar, activar el propósito de Dios en su vida? Cierre sus ojos allí, conéctese o no se desconecte, y usted va a repetir esta oración conmigo, amén. De corazón, con sinceridad y con fe. Padre Celestial, te agradezco por la revelación de estas muchas facetas del poder de un propósito. Hoy activo ese poder. Declaro que tendré ideas innovadoras que cambiarán el status quo de mi territorio y esfera de influencia. Me comprometo a permanecer fiel a mi propósito, a tus principios, a extender tu reino y a darte gloria a ti. Ilumina mi mente, mi corazón con las ideas del cielo, con los pensamientos que tenías cuando me creaste. Revélame las ideas, los medios que debo usar para liberar el poder conectado con mi propósito. Quiero ser conocido en el cielo y usar la capacidad de derrotar al enemigo de mi alma. Quiero que mi vida se guíe por el llamado para el que me creaste, para que pueda hacer cambios positivos en mi generación. Te doy gracias. Sé que veré tu poder manifestado cuando cumpla mi propósito. En el nombre de Jesús. Amén.